Perfecto. Bueno, yo les voy a comentar un poco el caso de estudio que estoy en mi tesis doctoral, pero bueno, antes de eso les quería comentar un poco, retomando un poco los conceptos que explicó recién Daniela, para que los tengamos presentes en esto. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de los mecanismos de interacción y cómo se aplicaría esto a la observación de cambios temporales en las imágenes radar. A ver si pasa la diapositiva. Ahí estamos. Bueno, entonces, como vimos, las interacciones entre la señal y el terreno va a cambiar según dos factores. Uno va a ser el blanco observado, o sea, el objeto que estemos o el tipo de cobertura, y esto va a depender de la geometría, como vimos recién, las rugosidades y las propiedades dieléctricas, que dependen fundamentalmente de la humedad. Y también va a depender esta interacción entre la señal y el terreno, va a depender de las características que tenga el radar específicamente, como pueden ser su frecuencia o banda, la polarización y el ángulo de incidencia, fundamentalmente. Bueno, acá en esta imagen podemos ver entonces cuáles son los distintos mecanismos de interacción que tenemos en presencia, por ejemplo, de vegetación, y en relación con el agua que puede estar producto de una inundación, o puede ser producto de un cuerpo de agua que tenga vegetación, los distintos mecanismos de interacción, que ahora los vamos a ver un poco más adelante. Bueno, y en esta imagen, retomando la imagen que había mostrado Dani hace un rato del delta, ella había mostrado distintos ángulos de incidencia, digamos, cómo se podían observar ahí. Bueno, acá el grupo de teledetección de Jasper hizo un trabajo donde utilizaron distintas polarizaciones en una composición color. Utilizaron las polarizaciones HB y HH del Envisat-Azar y la polarización BB del ERS-2, que son en banda C. Bueno, esta fecha, y el objetivo, digamos, era observar los distintos tipos de vegetación en función de, bueno, las interacciones que se podían ver en esta composición en distintas polarizaciones. Pero bueno, esto sería en una fecha determinada. ¿Qué pasa cuando queremos ver cambios temporales, ¿no? Entonces, los cambios en el coeficiente de retrodispersión que se observan entre dos fechas para un mismo píxel se deben interpretar en función de los posibles cambios en los mecanismos de interacción dominantes y sus causas. O sea, tenemos que ver qué es lo que pudo haber pasado en esa superficie para que la retrodispersión se haya modificado. Entonces, para definir estos cambios temporales va a ser necesario determinar un umbral de cambio, digamos, qué valores de retrodispersión, qué magnitudes van a ser importantes para decir que hubo un cambio en esos valores, y a partir de eso generar clases de cambio de distinta magnitud y signo, es decir, si hubo una ganancia o una pérdida en la retrodispersión que se observa en ese mismo píxel. Bueno, entonces pasando un poco a lo que sería la interacción de vegetación y relacionado con las inundaciones, que es el caso de estudio que les voy a explicar un poco más adelante, tenemos, digamos, en cuanto a lo que es la interacción con los objetos, dos tipos de vegetación principales que vamos a diferenciar. Por un lado tenemos lo que sería la vegetación herbácea, que según la banda, como explicó Daniel hace un rato, según la banda con la que se observe, vamos a tener distintas respuestas. Entonces, con vegetación herbácea en banda L, un evento de inundación nos va a producir una disminución en la señal retrodispersada, como se ve acá en este gráfico, en la línea roja. Como la banda L tiene más o menos 23 centímetros, una cosa así, la vegetación herbácea es como que va a ser transparente, digamos, a la banda L, entonces directamente lo que vamos a observar es el agua. Y va a disminuir entonces, por la reflexión especular, va a disminuir la retrodispersión en la imagen. Sin embargo, cuando observamos con una banda C, podemos tener distintos tipos de respuesta en función de la altura del agua. Entonces vamos a poder tener un aumento, es decir, si tenemos un cambio moderado en la altura del agua, o una disminución, que sería en el caso de un cambio extremo, o sea, una inundación total, donde el mecanismo de interacción dominante va a ser la reflexión especular.
En este caso intermedio, lo que vamos a tener va a ser un poco de dispersión por volumen, de doble rebote y bueno, otros tipos de interacciones que lo que van a hacer va a ser aumentar la señal. Y podemos también no tener cambios. Sería esta curva que estamos viendo acá. Entonces, en función de lo que sea la altura de la vegetación y la altura del agua, vamos a tener un aumento, una disminución de la retrodispersión. Por otro lado, tenemos el tipo de vegetación arbórea, digamos, que también, según lo que sea la longitud de onda, vamos a tener distintas respuestas. Entonces, en banda L, una inundación nos va a generar un aumento de la señal retrodispersada. ¿Y esto por qué es? Porque dijimos, la banda L tiene aproximadamente unos 23 centímetros, entonces va a proporcionar una mayor penetración, porque esa longitud de onda es mayor que el tamaño de las hojas dentro de las copas de los árboles. Entonces lo que va a hacer penetrar e interactuar con los troncos, con otras estructuras, y también con el suelo y con el agua. Entonces va a aumentar la señal retrodispersada. Por otro lado, en banda C podemos tener también distintas respuestas ante una inundación, que va a depender de la densidad de los bosques. Si tenemos un bosque que es poco denso, o sea que tenemos como, digamos, agujeros, hablando así, lo que vamos a tener, que se va a observar un aumento de la señal. ¿Por qué? Por lo mismo, porque va a poder interactuar la señal con el suelo. En cambio, en bosques densos la onda no va a atravesar el dosel, o sea, la copa de los árboles, entonces no vamos a detectar cambios. Esto lo podemos ver en esta imagen acá a la izquierda, donde la banda C, que tiene aproximadamente unos 6 centímetros, va a penetrar más profundamente en el volumen de la vegetación, ¿sí? Va a tener una respuesta solo del volumen de la vegetación y no va a llegar a penetrar, entonces si hay una inundación por debajo no la va a observar. Y por último tenemos también el caso de la banda X, que directamente se va a dispersar la señal en las puntas de las copas de los árboles y no vamos a observar cambios si hay una vegetación, si hay una inundación o no. Entonces, en resumen, el mecanismo de interacción de la señal de radar con la copa de los árboles va a estar determinado por la longitud de onda del radar. O sea, como vimos recién con Daniela, a mayor longitud de onda vamos a tener una mayor penetración y vamos a tener mayor interacción con lo que está por debajo de la vegetación. Entonces, menor longitud de onda, menor penetración, y más sensibles van a ser las propiedades de la copa, como hacía la estructura y la heterogeneidad del dosel. Bueno, acá tenemos otras imágenes, las voy a pasar un poco rápido estas, pero bueno, serían distintas situaciones y cuáles serían los mecanismos de interacción dominantes en cada uno de ellos. Tenemos vegetación arbórea, herbácea y suelo desnudo, y distintos estadios de inundación o sin inundación, ¿sí? Esto ya lo vimos un poco hace un rato. Bueno, pasando ahora sí a los cambios temporales, como se estudian también en el caso de los sensores ópticos, los cambios temporales se pueden estudiar por distintas técnicas. Y algunas de las fundamentales son las composiciones color, donde se ubican, digamos, en cada canal rojo, verde y azul, distintas bandas de distintas fechas. La definición de umbrales, que es lo que hablábamos para definir las clases de cambio, por ejemplo. Entonces, es decir, a partir de qué umbral tenemos un tipo de cobertura, o sea, la señal corresponde a un tipo de cobertura, y también en el caso de los cambios, definir a partir de qué umbral se considera que hay un cambio en la respuesta. Y, por último, lo que sería la diferencia o cociente entre imágenes, que sería directamente hacer un cálculo aritmético, digamos, entre los valores de los píxeles de cada una de las imágenes. Les voy a mostrar algunos ejemplos generales antes de pasar al caso de estudio. Uno que se estudia bastante con imágenes radar es el caso de los cultivos de arroz. Bueno, el cultivo de arroz tiene como una característica, digamos, por inundación, digamos. Entonces, en un primer estadio, ni bien se siembra el arroz, lo que se hace es se inunda todo el área. Y en la imagen, acá tenemos un estudio con imágenes RadarSat en banda C. Entonces, en estos piletones que se ven acá, que en realidad son los cultivos de arroz, vamos a tener una baja respuesta, porque lo que está predominando va a ser la reflexión especular.
Entonces vamos a tener esta respuesta bien oscura. Acá, bueno, la fecha es del 2 de julio. Acá, a fines de julio, más o menos un mes después, las plantas ya crecen, entonces se empieza a ver como otros mecanismos de interacción que van a predominar, y no tanto lo que es la reflexión especular, porque el agua ya no se va a observar tanto, porque estamos en banda C. Entonces van a predominar estos mecanismos de dispersión por volumen, de dispersión de doble rebote, que lo que van a hacer va a ser aumentar la retrodispersión, o sea, la señal recibida, y se va a ver cómo se ve en esta imagen de abajo. Fíjense que acá hay dos piletones que, bueno, ahora vamos a ver en una imagen siguiente que puede corresponder a otro tipo de cobertura, digamos que no sea un cultivo de arroz. Bueno, acá pasamos a lo que les hablaba. Tenemos otro ejemplo de cultivos de arroz y piscicultura en China, también con imágenes RadarSat. Acá lo que realizaron estos autores es una composición color con 3 fechas, donde, bueno, podemos ver acá los dos detalles de esta imagen más grande, acá a la izquierda. Tenemos, para observar distintas cosas, bueno, por un lado, lo que es la reflexión especular, en todo lo que es el río, todas estas zonas más oscuras, bien negras, que es donde tenemos una respuesta, o sea, según la teoría del color, tenemos una respuesta baja en las 3 fechas observadas, ¿sí? Fíjense que se ve todo en el río, y en algunos de estos piletones, que se ven por acá y acá. Bueno, esos son sectores donde se realiza la actividad de piscicultura. Entonces, son lugares donde hay agua constantemente, ¿sí? ¿Y cómo los distinguiríamos? Por ejemplo, ahora vamos a ver en otra imagen siguiente, pero bueno, o en esta anterior podemos ver cómo distinguirlos de estos sectores donde hay cultivos de arroz. Bueno, justamente por eso, porque la reflexión especular predomina durante las 3 fechas. En cambio, tenemos acá otros sectores donde tenemos estos colores verdes en la composición color, que lo que nos estarían indicando, tenemos colores verdes y tenemos colores medio cian acá, en esta zona. No sé si se me ve mi cursor. ¿Me diría alguien si se ve el cursor? Sí se ve, sí se ve. Se ve. Gracias. Bueno, entonces, estos sectores verdes lo que nos estarían indicando es una alta respuesta en esta fecha del 17 de junio, y los cian nos estarían indicando una alta respuesta en estas 2 fechas, o sea, en el 17 de junio y en agosto. Entonces, estos corresponderían a cultivos de arroz que, digamos, tenían como su mayor vigorosidad en esta fecha, y algunos que continuaron hasta agosto, ¿sí? Y tenemos baja respuesta en la primera fecha porque estaban inundados, estaban en este estadio de la imagen anterior. Bueno, después otras cosas que podemos observar interesantes, además del tema este de los cultivos y la piscicultura, es por ejemplo estas líneas de costa, que también con esta composición color lo que podemos observar es que un color amarillo, que nos estaría indicando una alta respuesta en las 2 primeras fechas, en abril y en junio. Esto que nos indicaría que este sector tenía agua, o sea que el agua estaba un poco más alta en la tercera fecha, en agosto, ¿sí? Teníamos baja respuesta, o sea, una respuesta de agua con reflexión especular en agosto, y en estas 2 fechas estaba un poco más baja, entonces por eso tenemos marcada esa línea de costa. Y después otro detalle es, bueno, la presencia de embarcaciones que, digamos, son las embarcaciones que estaban presentes en cada una de las fechas, que como mostró Daniela, actúan como reflectores en esquina, entonces tienen una muy alta respuesta en la imagen. Bueno, paso a la siguiente, acá tenemos algunas imágenes, acá si quieren tienen las coordenadas en Google Earth para buscar estas fotos de cultivos de arroz en China, y de los piletones de piscicultura también. Otro ejemplo en Malasia también de cultivos de arroz, fíjense toda esta zona más oscura, que sería el área inundada, en la fecha 1, que sería de octubre, fines de octubre del 96, también con RadarSat, y toda la misma zona, con colores ya mucho más brillantes, tonos más brillantes,
que sería en la fecha de noviembre, o sea, un mes después, cuando estos cultivos ya están crecidos. Lo que hicieron estos autores fue otra composición color, pero esta vez lo que hicieron, en vez de 3 fechas, utilizaron estas 2 fechas y en el canal rojo ubicaron una diferencia entre las 2 imágenes, ¿sí? Entonces, tendríamos una, hablando de la zona de los cultivos de arroz, tendríamos una baja respuesta en la primera fecha, que sería esta, una alta respuesta en la segunda fecha, y al restar la segunda menos la primera, tendríamos también una alta respuesta en el canal rojo. Entonces lo que nos estaría dando en la zona de los cultivos de arroz es, es un color magenta, digamos, que se daría de la combinación de la alta respuesta en estos 2 canales. Fíjense que hay algunas que tienen algunas tonalidades un poco más oscuras, que son sectores donde por ahí hay agua más constantemente. Bueno, por otro lado acá sí, hablando de inundaciones, esto es una inundación en Pakistán, producto de las lluvias monzónicas que ocurrieron desde principios de 2010. Lo que utilizaron son lo que se le llama imagen de archivo, son también RadarSat. La imagen de archivo sería una imagen de una época que se considera normal o seca. También por ahí se la suele llamar master. Bueno, es de mayo del 2001. Y la imagen de crisis o de inundación, que también se le suele llamar SLAVE, que es de RadarSat 2 de agosto del 2010. Bueno, fíjense acá la diferencia, digamos, se ve bien acá el río y acá, bueno, todo el área inundada. Bueno, lo que hicieron acá fue elección de umbrales, o sea, ya no hablamos de composiciones color, sino que es una elección de umbrales a partir de los cuales se considera que la cobertura es de agua, digamos, y la creación de máscaras de agua. Entonces, a partir de eso, lo que se pudo determinar es que los sectores que tenían esos valores en ambas imágenes iban a corresponder a los cursos de agua permanente, que se corresponde con este río Indus en azul oscura, y las áreas inundadas, que son las que están en celeste o turquesa. Fíjense que en esta aguas arriba de esta ciudad, que se llama Sukur, tenemos como una fuerte inundación, o sea, más afectación de la inundación, porque acá hay un dique. Bueno, y ya pasando por último a mi caso de estudio, que es un estudio que realicé durante la pasantía en Italia, en mi tesis doctoral. Bueno, lo que yo estudié, yo trabajo en la cuenca del río Salado, y lo que quise estudiar era intentar hacer un mapeo de las inundaciones ocurridas en agosto de 2017. En principio la idea era utilizar SAR, yo ya venía trabajando bastante con óptico, entonces bueno, lo primero que hicimos fue SAR, y bueno, después surgió la idea de hacer una fusión, porque vimos que se mejoraba bastante el producto haciendo una fusión entre ambos. Pero bueno, lo que hicimos en primer lugar, a partir de 2 imágenes Sentinel-1, una de esta fecha de agosto del 2017 y una que fue la que usamos como máster, que sería la de la época normal o seca, que es del año siguiente, de febrero de 2018. A partir de esas 2 imágenes lo que hicimos, bueno, realizar todos los preprocesamientos y hacer un layer stacking o un apilamiento de esas 2 imágenes, y seleccionamos polígonos de interés donde queríamos observar qué tipos de cambios habían ocurrido. Bueno, a partir de esa selección de los polígonos, bueno, acá tienen lo que cubre la imagen Landsat y la Sentinel, y el sector que queda en el medio de ambas, que fue el sector de estudio. Y esto es la cuenca del Salado. Bueno, a partir de esa selección de polígonos de interés, lo que se hizo fue un análisis multitemporal de los valores de retrodispersión. Las imágenes Sentinel-1 tienen 2 polarizaciones, que son la BH y la BB, entonces lo que hicimos fue graficar ambas polarizaciones de las 2 fechas, que van a estar acá en colores oscuros, van a estar las fechas de las polarizaciones BH, y en los colores más claros están las BB. En naranjas los de la fecha normal o seca, y en azul celeste los de la inundación. Entonces, bueno, lo que hicimos fue todo un análisis e intentamos determinar clases de cambios entre ambas fechas para las 2 polarizaciones.
o sea, haciendo un análisis bastante minucioso de los valores de retrodispersión. Entonces pudimos determinar 3 cambios posibles, que eran pasar de sectores que tenían agua a sectores que tenían agua, o sea, constantemente con agua, de sectores secos a sectores con agua, y de sectores que estaban constantemente secos. Pero cuando hicimos este análisis, bueno, ahí determinamos algunos valores máximos y mínimos, porque utilizamos tanto las medias como los desvíos estándar de cada uno de esos polígonos, o sea, son valores medios los que se graficaron acá de cada uno de los polígonos. Se vio que algunos de esos polígonos no correspondían a estos patrones que habíamos detectado, sino que variaban bastante, algunos tenían valores bastante más altos, entonces los estudiamos un poco aparte. Acá utilizamos también como para ir verificando lo que es la máscara de agua que desarrolla el Instituto Nacional del Agua en base a imágenes ópticas Landsat 8. Ellos utilizan una combinación de 3 índices, uno de suelo, uno de agua y uno de vegetación, para generar estas máscaras de agua. Entonces, bueno, fuimos viendo un poco con esa máscara de agua, un poco en las imágenes de Google Earth disponibles, y fuimos viendo los cambios que veíamos en esos polígonos, o sea, si había un aumento, una disminución de la retrodispersión en ambas polarizaciones y ambas fechas. Y bueno, lo que terminamos concluyendo fue que en varios de esos polígonos lo que sucedía era esto que hablábamos de los mecanismos de interacción predominantes en presencia de vegetación. Vimos que esos polígonos correspondían a lagunas que en general tenían bastante vegetación. Entonces, lo que pasaba acá era que a veces teníamos como este mecanismo, de retrodispersión por superficie. En algunos otros casos predominaba esto del doble rebote por las estructuras verticales de la vegetación, y cuando la vegetación era cubierta completamente, teníamos la retrodispersión, la reflexión especular. Pero bueno, lo importante es esto de la dispersión por volumen por la vegetación, y la de doble rebote, que nos aumentan la retrodispersión en presencia de agua en determinadas, bueno, en este caso en banda C, ¿no? Entonces, eso hacía que veamos como una respuesta distinta, un cambio distinto. Bueno, entonces en base a todos estos análisis, lo que hicimos fue un algoritmo de clasificación, que eso se hizo todo con un código, ¿no? Pero bueno, más o menos acá estaría la explicación. Se hicieron árboles de decisión utilizando umbrales y diferencias entre imágenes. O sea que un poco estaría aplicado esto que veníamos hablando de las técnicas de detección de cambios. Se los explico así muy rápidamente, un poco. Acá se trabajó con la polarización BB y acá con la BH para desarrollar esta clasificación. Acá se utilizó el criterio de umbrales para diferenciar lo que era seco, esto que dice el descarte, sería lo que es seco, lo que cumple con esta condición pasa a un siguiente nivel, se verifica con la fecha, esta es la fecha inundada, esta es la fecha seca, se verifica con los píxeles en la fecha seca, se hace esa diferencia, y si esa diferencia es mayor a 2, se considera que esto es vegetación o cultivos semisumergidos, es decir, vegetación que tiene agua por debajo, y que van a predominar estos mecanismos que decíamos de dispersión por volumen o de doble rebote. Por otro lado, se analizaron las polarizaciones BH de las 2 fechas también, y también se evaluaron umbrales, y bueno, se descartaron los que cumplen esta condición y esta condición. Los que no cumplen estas 2 condiciones son considerados secos, los que cumplen estas 2 condiciones se unen y van a pasar a ser los cuerpos de agua permanente, y los que cumplen estas 2 condiciones se unen y van a salir los cuerpos de agua o sea, de las zonas inundadas. Nicole, te quedan 10 Sí. minutos para la presentación. Perfecto, sí, ya me queda re poquito. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, a partir de esto, que como les decía, se hizo todo un código para que se pueda hacer una clasificación automática de las imágenes, lo que obtuvimos fue este mapita que está acá a la izquierda,
en el que pudimos diferenciar 4 clases, que serían, como les dije, lo que no es agua o seco, la vegetación y cultivos semisumergidos, los cuerpos de agua permanente y las zonas inundadas. Acá lo que fue muy interesante de obtener fue sobre todo esta clase que previamente con sensores ópticos no se había podido obtener. Bueno, entonces esto lo que hicimos fue compararlo con un producto anterior que se hizo con Landsat 8, utilizando el índice de extracción automática de agua. Bueno, lo que se hizo así, resumidamente fue también las 2 fechas, que fueron fechas muy cercanas, no exactamente las mismas, porque en Sentinel-1 y Landsat 8 no estaba en la misma fecha, pero muy, muy cercanas. Se calcularon los índices de agua para esas 2 fechas, se binarizaron, y se hizo una diferencia de esas 2 binarizaciones. Entonces ahí se obtuvieron estas 3 clases, o sea, seco, cuerpos de agua permanente y zonas inundadas. Al compararlos, paso a la siguiente, pudimos observar en algunos sectores que el radar detectaba zonas que con el óptico se clasificaban como secas, digamos, y que eran justamente esas zonas que tienen cuerpos de vegetación o cultivos que están semisumergidos. En este caso esta es la laguna La Espadana, que tiene vegetación y, bueno, y el agua que está por debajo. También acá hay otro sector, acá al sur de estas lagunas, que son las encadenadas de monte. Bueno, que acá sucede lo mismo, tenemos una zona con vegetación, pero que está inundada. Y por el contrario, también vimos que el radar a veces no llegaba a detectar bien algunas zonas que con el óptico sí se veían bien. O sea, ven acá que hay como un punteado, digamos, entre zonas inundadas y un poco de cuerpos de agua permanente, pero acá ya se ve como todo completo con agua. Entonces ahí fue que decidimos intentar hacer una fusión de ambos productos a partir de lo que se llama una lógica de integración entre el producto obtenido con las imágenes Landsat y con el radar. Creo que hasta ahí llegamos. Muchas gracias. Perfecto, Nicole. Muy buena tu presentación, muy interesante. Tengo un montón de preguntas para hacerte, pero me las voy a guardar porque por Bueno, un tema de tiempo. dale. Así que si alguien tiene alguna pregunta, la escuchamos, si no, pasamos a la presentación de Graciela. Okay. Bueno, entonces